si todas las conquistas sociales, por no decir todas, se han hecho a través de las ideas de la clase obrera, del socialismo, del comunismo, de los sindicatos luchando, haciendo huelgas. Las comunistas lo tenemos clarísimo: pensiones, sanidad, educación, servicios sociales para la mayoría social y que le den por el saco a los bancos. Hay que decir que no es momento de pacto social, porque sus intereses y los nuestros son irreconciliables. Ahora es momento de lucha. Tenemos que expropiar a los expropiadores. Nosotros no vamos a ver qué es lo que cobra el mayordomo de la mansión. Nosotros vamos a que el pueblo se apodere de la mansión, se apodere del señorito y se apodere del pueblo. Nos importa un carajo lo que cobra. La mayoría silenciosa, su mayoría silenciosa, lamentablemente no existe. Lo que existe es una mayoría con voz, que lo que reclama es una alternativa al paro o a la precariedad. O pueblo que máis ordena. El pueblo es el que ordena. ¡Sí se puede! ¡Salud, camaradas y república! Buenas noches, bienvenidos al programa de nuestra radio, y vamos a hablar de corrupción, y para ello vamos a contar con Raúl Trujillo, que es director de Hacienda y miembro de Aragón, y con Jorge Sanz, que es candidato de Aragón para las elecciones autonómicas. Ya, nuestra lista de Bueno, como siempre El fraude y el blanqueo de capitales de Rodrigo Rato, quien fue diputado, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, vicepresidente segundo del Gobierno, ministro de Economía y Hacienda, director del FMI, vicepresidente del Gobierno, director de Caja Madrid, director de Bankia y consejero asesor de Telefónica. Los delitos fiscales de Cristina de Borbón, sin olvidar los negocios secretos de su padre, Juan Carlos I. La contabilidad B del partido en el Gobierno, las privatizaciones de los gobiernos del PSOE y del PP y las puertas giratorias consecuentes que han hecho ganar en 2014 21,4 millones a los 43 expolíticos que ahora forman parte del IBEX 35. Hablar de régimen es hablar de corrupción, y hablar de corrupción, de la raíz de este problema, pasa necesariamente por analizar las relaciones de poder entre el poder político y grandes empresas. Hoy en Iskra Radio hablamos de cacicadas y corruptelas. Y hacer una política económica, presupuestaria y social para saquear a Castilla-La Mancha del bache en la que hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. Bueno, pues vamos ya a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Raúl Burillo, que como decía es inspector de Hacienda, miembro de Ataca Aragón y además ahora candidato de Zaragoza en Común. Buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches. Efectivamente, aquí estamos intentando batallar en todos los frentes, ¿verdad? Y Jorge Sanz, también batallando en otro frente, Izquierda Unida de Aragón, para las elecciones autonómicas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, vamos a hablar hoy de corrupción, y lo primero que quería preguntaros es que me contéis qué consideráis corrupción y si siempre la corrupción es ilegal en nuestro país. Hombre, vamos a ver, cuando se habla de corrupción estamos hablando de corrupción política, ¿no? Corrupción política, no existe un delito específico de corrupción política. Todos pensamos en la corrupción en delitos concretos del Código Penal y no existe ninguno que se llame como corrupción política, ¿no? Hablamos de una serie de delitos que tienen que ver con la prevaricación, el cohecho, la malversación de caudales públicos
Y bueno, parece que solo la corrupción política nos preocupa cuando es delito, pero existen otras muchas situaciones, ¿no? Desde el clientelismo, el amiguismo, el nepotismo, toda una serie de circunstancias que forman parte de la vida política habitual en nuestro país y que parece que nadie les preocupa porque no es delito y que son también corrupción política, ¿no? Por lo tanto tenemos un doble sentido de la corrupción, la que es delito y que verdaderamente nos escandaliza a todos cuando viene la policía y detienen y entonces no sé cuántos concejales y no sé cuánta gente detenida, y otra que es igual de corrupción y que parece que no nos escandaliza, que está instaurada en la vida política habitual de este país y que bueno, que forma parte de nuestras costumbres políticas, ¿no? Y hay que tener muy presente que muchas de esas actitudes son también corrupción, ¿no? Jorge. Sí, completamente de acuerdo con lo que comenta Raúl. Creo que la corrupción política es básicamente la utilización del poder político para beneficio privado en detrimento del beneficio público, que es para lo que supuestamente eres elegido como un cargo político, un cargo público. Y claro, es verdad, hay una corrupción que es ilegal y que es la que normalmente salta en los medios y en la que ningún partido político tiene reticencias a condenar pese a que la practique continuadamente. Y sin embargo hay otra corrupción que es legal y de la que yo creo que luego vamos a poder hablar, y que ahí sí que muchos incluso la defienden, ¿no? Pues hablamos de puertas giratorias, hablamos de privatizaciones que no dejan de pasar dinero público a beneficio privado, etcétera, etcétera. Sí, eso es lo que quería preguntaros también. ¿Qué ejemplos concretos de esta corrupción legalizada o normalizada vemos en nuestro país? Pues lo que acabamos de ver, es decir, la mala gestión o la gestión que te aprovecha individualmente, ¿no? Gestionar dinero público para alimentar bolsillos privados, desde luego, eso normalmente suele ser delito, pero no siempre lo es. Es decir, el que sencillamente estemos externalizando determinados servicios, la mala gestión, el intentar favorecer a empresas que son afines y que queda muchas veces pues que nadie valore, que parece que es algo habitual y normal, es decir, bueno, pues venga, esto en vez de gestionarlo con la gestión pública habitual, pues vamos a dárselo a una empresa determinada, ¿no? Bueno, pues no deja de ser una mala gestión pública y es una forma de que alguien cercano a ti se beneficie, ¿no? Por no decirte pues la cantidad de cargos públicos que están ocupados por personas que acceden a ellos sin los principios de mérito y capacidad, es decir, sin aprobar una oposición, simplemente los colocamos allí porque son amigos nuestros, porque son personas afines, ¿no? Es una mala gestión pública y lo sabes y tienes un conocimiento y se está favoreciendo a alguien, te estás favoreciendo tú y se está favoreciendo a alguien cercano a ti. Por lo tanto, bueno, pues no deja de ser pues ejemplos de corrupción y de corrupción que como te digo, no están en el Código Penal, pero la mala gestión pública también es una forma de corrupción cuando quieres que alguien cercano a ti se favorezca, ¿no? Hablabas, Jorge, de las puertas giratorias y las privatizaciones. ¿Es algo puntual en la historia de nuestro país o es algo que parece que se ha convertido ya en costumbre? Pues más bien lo segundo, ¿no? Parece que se ha convertido en costumbre y que no escandaliza tanto como debería, ¿no? Cuando hablamos de las puertas giratorias, antes la primera cuña se nombraba al principio de todo a Rodrigo Rato, que creo que es como uno de los máximos exponentes de las puertas giratorias en este país. Como viene del FMI, pasa a ocupar cargos públicos, incluso es vicepresidente, luego vuelve al sector privado, gestionando Caja Madrid, gestionando después Bankia, y parece que no pasa absolutamente nada, ¿no? Cuando una persona viene del sector privado, va al público y luego vuelve al privado, ¿a quién va a beneficiar? Pues evidentemente al sector privado, porque es donde tiene sus intereses. Y vamos, eso está clarísimo. Y como él, muchos más. O sea, ejemplos ilustres como los mismos expresidentes José María Aznar y Felipe González, que privatizaron empresas de las que luego fueron consejeros delegados cobrando muchísimo dinero por ello. Y bueno, como esos hay miles de casos. Y luego las privatizaciones, que parece como algo completamente normal, pero al fin y al cabo lo que estás haciendo es dos cosas: pasar un beneficio público a manos privadas y además cambiar completamente la propia concepción del servicio o de que se esté prestando. Me explico. La empresa privada lo que busca es beneficio
para eso existe una empresa, para tener beneficio. Si da un servicio es algo colateral, es algo coyuntural, es la forma en la que tiene de conseguir su beneficio, pero no es lo esencial. Por lo tanto, lo que estás haciendo es primar el beneficio privado de unos pocos sobre el beneficio de la mayoría. Y esto es algo que está completamente aceptado. Y es más, a veces es incluso complicado explicárselo a mucha gente que lo tiene como algo, bueno, pues normal, porque ha estado pasando constantemente y lo estamos viendo cada 2 por 3. ¿Y es España un país muy corrupto si lo comparamos con los países del entorno? Pues mira, es decir, es curioso porque sobre esto hay algo publicado. Mira, hay un informe de febrero de 2014 de la Comisión Europea que estudia cuál es la percepción de la corrupción en España y por los españoles, ¿no? Se han hecho varios informes de distintos países de la Unión Europea sobre cuál es la percepción que tienen cada uno de los nacionales de estos países sobre la corrupción en su país, ¿no? Y lo curioso de España es que es un país que no tiene sentido de corrupción, no tiene percepción de corrupción en los niveles básicos de la administración, ¿no? En ventanilla a nadie le cobran por hacer una gestión. Cuando le para un policía, por ejemplo, pues sabe que no le van a pedir dinero por librarle de la multa. Es decir, estos conceptos de corrupción mucho más capilar, mucho más asentada, ¿no? En países a lo mejor de otro tipo de países que verdaderamente se consideran corruptos. Esto no ocurre en España, incluso es uno de los países que tiene una menor percepción de ese tipo de corrupción. Vuelca completamente esa percepción cuando estamos hablando de la corrupción política o de los grandes políticos. Entonces, en España verdaderamente percibimos que nuestros grandes políticos, con gestiones públicas importantes, son corruptos, y España pasa a ser todo lo contrario. Uno de los países con una percepción de la corrupción política, de la alta política, más importante de la Unión Europea. Entonces, esa percepción, que puede venir dado tal vez por los medios de comunicación, por las noticias pues muy alarmantes, yo creo que se corresponde con la realidad. Es decir, España, y yo por lo que he podido trabajar y en lo que he trabajado, verdaderamente te llama la atención que cuando investigas en temas de corrupción, un tema te lleva a otro. Es decir, si verdaderamente se investiga bien la corrupción, esto es como un hilo que vas tirando y un tema te lleva a otro. Si yo estoy en política, entre otras cosas, o en la política que yo hago, es pues por un sentido de que algo tenemos que hacer, las personas pues que tenemos un conocimiento sobre estos temas y otros, para cambiar la política. Es decir, yo creo que la mejor herramienta, la mejor manera de dar un cambio a estas situaciones es cambiar la situación política, cambiar los políticos actuales, porque creo que la corrupción política, desgraciadamente, es vertical, va de arriba abajo, y después en esa medida es muy difícil el frenarla, porque cuando ve el de abajo que el de arriba pues tiene unas prácticas corruptas, se cree legitimado para continuar con ellas. Es decir, hay un sistema incluso de financiación de los partidos políticos, que no ha sido ni delito la financiación de los partidos políticos, que ha favorecido esta corrupción. De alguna manera el sistema, y hay que cambiarlo, y hay que cambiar a las personas, ¿no? Y después, una vez que las cambiemos, establecer sistemas muy serios desde el principio para que esto no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, creo que sí, desgraciadamente en la política actual, la corrupción es uno de los grandes problemas que tenemos, y que desde mi punto de vista no tiene más solución que hacer un cambio importante de los políticos, de los partidos políticos actuales, y que los nuevos partidos que pudieran entrar, los nuevos políticos, se tomaran el tema como desde el principio, con herramientas e instrumentos de control interno. Es decir, existe corrupción, entre otras cosas, porque nadie controla, nadie ha controlado. Llevarte el dinero público es demasiado fácil. Si además le pones un paraíso fiscal para esconder el dinero, está todavía más fácil. Y si además nadie se preocupa de ello, no hay un rechazo social, pues hay absoluta impunidad, además de opacidad. Por lo tanto, pocas veces hemos descubierto, hemos hablado de que a alguien se le ha descubierto, y que además se le ha descubierto el dinero. Es decir, que además tenemos la sensación de que estos señores, cuando se les detiene, puede que vayan a la cárcel en el peor de los casos, pero es que saben que cuando salgan de la cárcel se van a ir con su dinero.
Es decir, que todo esto hay un incentivo muy claro a que la situación pues bueno, se mantenga y por lo tanto ahora estamos en una situación de crisis económica, posiblemente los contratos públicos han bajado, el dinero público pues ya no es lo que era, por supuesto, pero desde luego no hemos cambiado nada sustancial en el sistema para que se siga produciendo esta corrupción, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente creo que nos tiene que preocupar a todos. Sí, Jorge. Sí, retomando un poco lo que comentaba Raúl al principio de estas como dos escalas, ¿no?, dentro de la corrupción, que a nivel de alta escala y sí que se manifiesta muchísimo más, y estando de acuerdo en que gran parte de los gestores de lo público están corrompidos por lo producto, por lo corrupto, perdón. Me refiero a los grandes gestores. Pero claro, nunca hay que olvidar que lo que hemos dicho muchas veces, detrás del político corrupto está siempre el empresario corruptor, puesto que es una misma red que se beneficia por ambas partes. Y es que la corrupción surge precisamente por la misma forma de funcionar de este sistema, ¿no?, del sistema capitalista en el que lo que gobierna es una oligarquía, ¿no?, una oligarquía en la que se juntan la élite económica y la élite política, ¿no?, en una especie de matrimonio muchas veces endogámico, porque son incluso los mismos en muchas ocasiones, como hablábamos antes de las puertas giratorias. Y claro, esta oligarquía en realidad muchas veces vive de lo público, vive de apropiarse lo público. De hecho, escuchamos a muchos grandes empresarios hablar de que lo público tiene que ser lo más reducido posible, pero claro, ¿por qué? Pues porque a donde no llega lo público lo que quieren es llegar ellos y precisamente hacer negocio con eso. Y de esta actuación de esta oligarquía es de donde vienen pues todos los macroproyectos de construcción que hemos estado viendo, que en muchas ocasiones tienen sobrecostes, que los sobrecostes han ido a financiar ilegalmente partidos políticos, a cobrar comisiones, y que esos representantes políticos, gestores de lo público, que han estado beneficiando a lo privado, luego se ven recompensados por esas mismas empresas a las que han beneficiado. Entonces, lo importante, yo creo, que no es solo cambiar las caras de los que están, sino ir a la raíz, ir al propio sistema, ir a que el sector privado tiene que tener cada vez menos poder, porque cuando el sector privado tiene poder lo utiliza para su propio beneficio personal. Cuanto menos tenga, menos posibilidad hay de que lo utilice así. Por lo tanto, hay que ir a ampliar la democracia, que no es otra cosa que ampliar la cuota de poder de todo el mundo, que es la parte pública. Y evidentemente, además de eso, hay que poner mecanismos de transparencia, hay que poner formas de que la población pueda ver qué se está haciendo con el dinero público. Hay que poner medidas para que, evidentemente no hay imputados en las listas. Si algún cargo público es imputado, debería abandonar directamente el cargo que está utilizando. Todas estas medidas que yo creo que luego podemos entrar un poco más en harina. Pero vamos, lo importante es lo que comentaba, cambiar los gestores, pero cambiando el sistema. O sea, no podemos seguir gestionando el mismo sistema, porque al fin y al cabo es la propia dinámica y la propia actuación de lo que llamaba al principio oligarquía lo que hace que surja la corrupción. Yo a veces cuando oía ese discurso me parecía un discurso pues tal vez un tanto radical, ¿no? La verdad es que lo asumo en buena medida. Es decir, desgraciadamente supongo que llegar a conocer cómo funciona la corrupción me ha hecho llegar a comprender ese discurso, que asumo parcialmente. Es decir, no creo es que todo el sector privado sea incentivador de la corrupción política, ni mucho menos, pero sí que creo que verdaderamente en la democracia que tenemos el verdadero poder está oculto, ¿no? Está oculto. Pensamos que votamos a la señora Rudy o al señor Lambán o al señor no sé qué como si estos fueran los que mandan. Y estos no son los que mandan, estos son los elegidos de alguna manera por los que mandan para que les representen, ¿no? Y a partir de ahí, de esta realidad, que es así, que el verdadero poder sí que está oculto y que tiene que ver bastante con estas oligarquías de las que hablas, y que ya que tienen a sus representantes, pues esa gestión pública les va a favorecer, ¿eh? Es decir, que hay una separación al final entre lo público y el bienestar de todos, el bienestar general. Es decir, lo público ya deja de servir al bien común
para pasar a favorecer también al bienestar privado y de unos muy pocos, porque yo creo que muchas empresas privadas, pequeñas empresas, también están sufriendo lo que es ese poder del gran capital, de las grandes oligarquías, ¿no? Y lo vemos muy fácil, es decir, contrataciones públicas que deberían estar abiertas a que participe la pequeña y mediana empresa, con trabajadores, cooperativas de trabajadores, pues al final vemos que no, que siempre van a las mismas personas, que siempre son los mismos adjudicatarios, es decir, que la empresa privada y la pequeña y la mediana también están sufriendo, ¿no?, este poder de esas grandes oligarquías. Y verdaderamente en la corrupción hay que ir a su raíz, porque si no nos quedamos muchas veces en anécdotas, ¿no? Yo siempre soy muy partidario de hablar de sistemas de control, ¿no?, desde un punto de vista, si quieres, de una tecnopolítica, de aplicar sistemas de control, ¿no?, de auditorías. Pero verdaderamente creo que dices bien, que hay que ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es que existe corrupción porque hay corruptores que están interesados y que el propio sistema son los que lo están incentivando, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos con una pequeña pausa, vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. ¿De acuerdo? Un movimiento así tenga un apoyo social tan amplio. El inicio yo creo que comienza, ¿no?, a partir, viene de largo. Primeros tracks es la misma Biblia. Es horrible. Pero comercial a los tontos, repetitivo, el ruido. No sé de dónde sacó los temas, de verdad. No es un disco que esa voz merezca. Vols sentir respostes a preguntes tontes, ficar-me una etiqueta per pensar-me a l'estat, vas a buscar espatllos per classificar-me, vas a juzgar-me i a dir-me no saps on estàs, vas a fer de tot menys escoltar-me, vas a furgar, vas a veure d'on pots rascar i així el passes la vida en plena forma, donant-li corda a la teua empanada mental. Yo te pongo la banda, yo te hago la publicidad, yo te consigo la gira, yo te hago que entre dentro de tu camerino las mejores minas, pero lo demás lo tienes que poner vos. Vas a prometre'm l'èxit sempre, caramelos per a un mort de fam. Si després hi ha fallos, ahí rebente, i em diràs qui mana és el mercat. Vas a aconsellar-me anar en calma, a lo que vinga, paternalisme sofisticat. Com m'agradaria tindre un arma, quan vos escolte bla bla bla, presumint d'humilitat. Perdut en un món de listos, putos amos de la pista, fins on m'arriba la vista. Són paràsits del sistema que han creat, no donem la talla, no hi ha mans. Els vam regalar la vida, ells sabran què fer de veritat. Tens el teu dret a la pataleta, canvien les sigles, no la jaqueta. Que barata que els ha eixit la broma. Los que crean puestos de trabajo se llaman empresarios. Estoy totalmente a favor de la reforma laboral y yo hubiera ido más lejos. Vas a presumir del teu imperi, que has alçat tu soles amb les teues mans. No vas a resoldre'ns el misteri de la pasta que no has declarat. Vas a concedir-nos algun mèrit, per això has pagat com has pagat. Vas a perdonar-nos, o això espere, per no vindre 5 minuts abans. Ustedes creen, cuando tengo pisos por todo el mundo, que por una alquiler de mierda de 1.000 euros yo me voy a ensuciar. Vas a passejar-te amb suficiència, com els senyores de temps passats. Vas a regalar condescendència, canviant il·lusions per veritats. I és que tu tan de ciutat, jo tan del poble, jo tan lluny de la serenitat. Jo amb esta ansietat, tu inexpugnable, pensant en el teu electorat. Perdut en un món de listos, putos amos de la pista, fins on m'arriba la vista. Són paràsits del sistema que han creat, no donem la talla, no hi ha mans. Els vam regalar la vida, ells sabran què fer de veritat. Tens el teu dret a la pataleta, canvien les sigles, no la jaqueta. Que barata que els ha eixit la broma.
1, 2, 3, 4, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 euros. 2 millones de peles. Bueno, pues como podríamos escuchar en la cuña y podréis adivinar, vamos a hablar ahora de la corrupción del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Tenemos para ello al teléfono a José Antonio Piqueras, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Jaume I y es coautor del libro El secuestro de la democracia, corrupción y dominación política en la España actual. Buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este programa sobre corrupción. Y lo primero que queríamos preguntarte es que nos cuentes cómo ha sido la forma de ejercer el poder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. ¿Cuáles son sus maneras de hacer política allí? Bien, el Partido Popular lleva 20 años gobernando la Comunidad Valenciana y alguno más las principales ciudades. Como en otras partes de España, ha cubierto lo que podrían ser todas las instituciones, tanto el gobierno autónomo como las principales ciudades y las diputaciones provinciales. Su gobierno se caracterizó desde el primer momento por una cercanía a la población, es decir, es una mezcla de discurso popular en el sentido de buscar contactos de comunicación con esa población. Significó también un control bastante detallado de los medios de comunicación, tanto públicos como durante un tiempo en parte también los privados, o una parte de los privados, y junto a eso, claro está, es decir, una política basada en concesiones en gran medida, como se ha ido viendo, por comisiones, que a su vez financiaban una maquinaria electoral, que a la vez desviaba fondos a los recaudadores, como ocurre siempre con este dinero opaco, que eso podía facilitar los mayores recursos, una ventaja electoral en determinados medios, en determinadas circunstancias, porque iba acompañado de un amplio programa de clientelismo. Yo creo que en el caso valenciano no hay una gran diferencia a lo que podría ser el modelo que en otras partes de España se ha establecido en determinadas regiones, pero en este caso el modelo ha funcionado muy bien para los objetivos de quienes lo pusieron en marcha. ¿Y qué casos de corrupción han ocurrido allí en la Comunidad Valenciana? ¿Son tantos que nos cuesta recordarlos a veces? Sí. El libro al que antes hacía referencia, El secuestro de la democracia, lo terminamos de escribir en el año 2010 y se publicó porque tuvo su periplo editorial hasta que al final salió en abril del año 11, justo cuando se iban a convocar las elecciones autonómicas. Ahí ya hacíamos una relación de un número de casos que justo en el tiempo posterior se han ido confirmando desde el punto de vista, en realidad, procesal, ¿no? Es decir, porque mucho de lo que se apuntaba finalmente no solo ha acabado ante los tribunales, sino que ha acabado ya con alguna sentencia. Pero no se ha visto más que la mínima parte de los casos que aguardan llegar a los juicios o a llevar a los acusados ante juicios. Son muy numerosos. El primero que salió en el año 9 fue el caso Gürtel, que luego se vio que era una ramificación solo de algo mucho más amplio. La tesis que sostuvimos es que el caso Gürtel era un caso de financiación del PP nacional, solo que se hacía básicamente a través de las comunidades donde tenían un control más amplio político, porque controlaban no solo la política, sino los mecanismos de control de la política. Y en ese caso eso apuntaba hacia Valencia, la Comunidad Valenciana. Ya señalábamos que podía ser el mismo caso en Madrid o en las Islas Baleares, ¿no? Como luego rápidamente se vio. Tampoco hacía falta tener una bola de cristal para saber ese camino. El siguiente caso fue el caso Brugal, que todavía no ha sido llevado a los tribunales. Es un caso de adjudicación de basuras y contratas en la provincia de Alicante, que en la más típica manifestación mafiosa de todos los casos que podemos ver. Ahora estos días ha salido el caso Rus, que es el presidente de la Diputación provincial y presidente del Partido Popular, que a veces se olvida indicarlo, pero es el presidente de la Diputación que probablemente maneja más presupuesto a toda España, ¿no? Es decir, en manos del Partido Popular. Y en este caso lo que se ve es también que es un caso de financiación, probablemente del partido, por las conversaciones que se han ido filtrando, pero también de recaudación particular. Hay más casos. Está el caso de la depuradora Pinedo, donde se aparecieron
decenas de millones de euros. Es la depuradora que trata las aguas residuales de la ciudad de Valencia y que ha habido un vaciamiento de sus arcas y que depende del Consejo Metropolitano o el equivalente de la ciudad, ¿no? Y afecta a una serie de ayuntamientos, entre ellos el de Valencia, ¿no? Está el caso Fabra, que ha sido muy conocido y difundido en el resto de España, porque el presidente de la Diputación tenía unas peculiares maneras de actuar y finalmente ha sido condenado por delito fiscal, pero no se le llegó a condenar después de una instrucción que duró más de 10 años por los otros delitos, que era tráfico de influencias y financiación, incremento de patrimonio, que era lo que irregular, que era lo que se le acusaba. Tenemos en estos días, se está juzgando el caso Terra Mítica, que fue la construcción de un gran parque de atracciones en la provincia de Alicante, del cual se entiende que hubo unos sobrecostes, una desviación por encima de los 4 millones de euros. Son cantidades que palidecen frente a lo que luego se ha conocido. Está pendiente también el caso de la Fórmula 1. Valencia Cop tuvo, justo antes de las elecciones del año 7, pues un gran premio de Fórmula 1 con la promesa de que eso no costaría dinero a los valencianos. Después se ha visto que había cláusulas secretas entre la Generalitat Valenciana y el dueño de la Fórmula 1, pero la última pieza ha sido que la empresa que lo gestiona, que es una empresa privada, finalmente es comprada o absorbida por fondos públicos al precio simbólico de €1, pero arrastra también una deuda de varias decenas de millones de euros, ¿no? Por lo tanto, es lo que está siendo investigado porque se cree que ha habido, con fundamento, ¿no?, una estafa pública monumental. Hay más casos, ¿no? Es decir, lo que ha salido estos días es la empresa pública de la Diputación de Valencia, que ya en su momento se indicaba sus comportamientos irregulares y que ahora lo que se ve es, que también cobraba comisiones y se las repartían, ¿no?, los responsables políticos. ¿Y cómo se entiende que después de todo... Hay un caso más, perdona que añada. Hay un caso más, porque es especialmente sangrante, ¿no? Es decir, el caso de Cooperación, que ha sido juzgado y su principal responsable condenado, puesto que el consejero de Bienestar Social y de Cooperación durante años pues destinó fondos de cooperación a ONGs ficticias que en realidad lo que hacían era una apropiación patrimonial. Ese es el primer caso por el cual se condena a Raúl Blasco. Está pendiente de apelación al Supremo, pero está pendiente otro caso sangrante, porque es el llamado caso Haití, donde el dinero presupuestado para construir un hospital de campaña después del terremoto de Haití, todo apunta a que estaba previsto su desvío para la misma ONG falsa, ¿no? Vemos que sin ningún tipo de pudor, ¿no? Sin ningún tipo de pudor, y bueno, robar a los más pobres del mundo después de un terremoto, pues en fin, también da la talla moral de algunos personajes. Y después de todos estos casos y de estas situaciones no tan alarmantes, ¿cómo se entiende que el Partido Popular gane las elecciones una y otra vez en la Comunidad Valenciana? Sí, las ha ganado de una forma, indiscutible a lo largo de todos estos años. Incluso ahora hay dos expresidentes de la Generalitat que están procesados. Hay dos presidentes de la Diputación, uno condenado y otro procesado. La alcaldesa de Alicante está procesada. Hay varios consejeros procesados, dos de ellos ya condenados. La expresidenta de las Cortes está pendiente de un juicio que se celebrará después de las elecciones, también por corrupción, y los tres presidentes provinciales del Partido Popular de Castellón, Valencia y Alicante, uno de ellos que fue vicepresidente del Consejo, también están procesados, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha producido esto? Pues, ¿y cómo no ha tenido un coste electoral? Pues probablemente porque no tiene coste electoral este tipo de políticas en términos generales, salvo que cambien las circunstancias, salvo que en realidad el caso de la corrupción, que es un fraude monumental porque utiliza recursos públicos para financiar partidos y para financiar cuentas corrientes particulares, pues ese proceso, ¿no?, pues finalmente no tiene coste, salvo cuando se politiza, es decir, y lo politiza la propia población, cuando la gente asocia lo que es el empeoramiento de sus condiciones con algo que intuye, que ha salido en la prensa, pero que empieza a asociar, que asocian los medios de comunicación cuando antes no lo hacían de una forma tan señalada. Indicaban la corrupción, pero no la asociaban con el vaciamiento de los caudales públicos. Y yo creo que a partir de ahí
es cuando empieza a revisarse. Aún así, las encuestas siguen indicando que será el partido más votado dentro de un mes o dentro de 20 días. ¿Podemos afirmar entonces que está secuestrada la democracia? No está secuestrada porque podemos denunciar todo esto. Lo que ocurre es que hay una voluntad de secuestro, que es lo que yo creo que define mejor la situación. Hay una voluntad de secuestro porque ha vaciado el sentido del voto ciudadano y de la propia ciudadanía, del ejercicio de la ciudadanía, lo vacía de contenido, ¿no? Es decir, hace que el propio elector acabe señalando que da lo mismo una opción que otra, que después de todo la política está para estas cosas, que no distinga o no quiera distinguir. Por lo tanto, descansa también sobre un bajo nivel de politización o de conciencia ciudadana, ¿no? Que lleva a considerar que los políticos, como digo, están para esto y no hacían algo diferente. El tema es cuando ya notas que sí, que hay servicios que se han recortado, cuando hay una situación de deterioro, cuando tenemos en estos momentos en la Comunidad Valenciana la deuda per cápita mayor en relación al PIB de toda España y por lo tanto se ha hipotecado varias generaciones, cuando estamos actuando rescatados por el Gobierno central y cuando en estos momentos se tiene que privatizar la gestión, que es el primer paso para privatizar también al final el propio patrimonio público que de una forma desmesurada se ha creado en estos años pasados, ¿no? Es decir, lo que son grandes parques o grandes son instalaciones que no se pueden gestionar en estos momentos y que aparecen de saldo para que algunas empresas privadas pasen a ofrecer ese servicio cuando en realidad las inversiones han sido colosales, jamás se amortizarán y en todo caso los ingresos que se generen no serán ingresos públicos porque finalmente va a acabar siendo un negocio de unas empresas que no han tenido que desembolsar ni endeudarse para contar con esos medios. Bueno, pues José Antonio Piqueras, esto es todo. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa y habernos hecho un repaso rápido de la situación de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, gracias. Adiós. Bueno, pues volvemos a la mesa, si os parece. Vamos a analizar algunos casos, pero antes nos hemos quedado hablando de esa gestión pública en beneficio de unos pocos privilegiados, ¿no? Y al hilo de esto os quería preguntar por la amnistía fiscal. ¿Qué es y a qué intereses responde? Pues la amnistía fiscal es ante todo pues una manera de, yo creo que lo voy a hacer un poco, de tomar el pelo a los ciudadanos que pagan los impuestos y que los pagan religiosamente de acuerdo con lo que les corresponde. La amnistía fiscal es una manera de intentar aflorar dinero negro que consiste en que, en perdonar parte de las cantidades que tienen que pagar y que hemos pagado todos a cambio de que, de que declaren su pecado, de que afloren todo este dinero. Esto es algo así como si, imaginaros que en un barrio se están produciendo robos y la policía se ve incapaz de detener a las personas que están robando y a los vecinos les dicen algo así: oye, mira, vamos a hacer una oferta y le vamos a decirle a los ladrones que si os devuelven una mínima parte de lo que os han robado, se pueden quedar el resto. Y además, por supuesto, ni van a ir a la cárcel ni van a tener ningún tipo de pena. Esto que nos parecería impresentable, esa dejación de la función pública que consiste en detener a los ladrones y de meterlos en la cárcel y de que cumplan con sus penas, es lo que es la amnistía fiscal. O sea, se le puede llamar regularización, se le puede llamar amnistía o se le puede llamar Manoli, pero lo que es una tomadura de pelo a los ciudadanos que han pagado sus impuestos. Una tomadura de pelo también a los funcionarios que nos dedicamos a luchar contra el fraude fiscal, por lo que está haciendo el Estado es asumir que es incapaz de luchar contra el fraude fiscal. Y lo que plantea es sencillamente: dejemos a estas personas que se queden buena parte del botín y no les hacemos absolutamente nada. Y con esto se supone que vamos a financiar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ni siquiera les han respondido los, entre comillas, ladrones. Ni siquiera regularizaron las cantidades que preveían que se iba a regularizar. Porque, claro, están los paraísos fiscales, el dinero está a buen recaudo. Es decir, no entraron por el aro y se quedaron el dinero. Entonces, ¿para qué ha servido? Para una desmoralización de los ciudadanos. Saber que el propio Estado lo que está planteando como sistema para aflorar dinero es perdonar.
Es decir, vosotros podéis hacer lo que queráis. Es decir, cualquiera de nosotros, las personas que me estén escuchando, están pagando su impuesto de la renta de las personas físicas. Y en función de sus ingresos, pues pagarán el 20%, el 30%, las cantidades que sea. Es que estas personas pagaron el 10%, pero pagaron el 10% de lo que no habían pagado. Y ni hubo sanción, ni hubo intereses de demora. Aquellos que hubieran podido cometer un delito, se les perdonó, entre comillas, porque pudieron regularizar su situación. Incluso los que blanquearon el dinero de ese delito, que era el delito fiscal, ya no habían cometido tampoco el delito de blanqueo. Es decir, la amnistía fiscal es un tema que no puede volver a ocurrir. Es que casi tendría que ser inconstitucional, porque, vamos a ver, yo que he pagado mis impuestos, yo que pagué mis impuestos, tú que pagaste tus impuestos, nosotros que hemos pagado, y que vemos que nuestro vecino, que en su día no los pagó, y que se hizo una ley específica para él, no para mí, porque ha dicho, oye, puesto que a esto les vamos a perdonar, a todos los demás ciudadanos vamos a devolverle lo que han pagado de más, porque este señor está pagando menos, es decir, vamos a pedir todos la devolución. No, la amnistía fiscal era para el defraudador, para que él pudiera pagar más barato que lo que tú has pagado. A este señor vamos a permitirle que lo haga. Entonces yo podría decir, oiga, a mí que me devuelvan la diferencia, porque si este señor que incumplió cuando le tocaba cumplir paga el 10%, yo que cumplí cuando tocaba cumplir tengo que seguir pagando el 20, el 30 o el 40%, aquí hay algo que falla. Al menos permítame que yo recupere el dinero que he pagado de más con respecto al defraudador. Esto plantea unos problemas de inconstitucionalidad que no sé cómo no se han planteado ya. Es inconstitucional. Es decir, que haya para la misma situación, para el mismo hecho imponible, para la misma renta, dos soluciones diferentes. La que el que pagó en su momento y la que el que no pagó en su momento. Y que precisamente la que haya favorecido, la más favorable haya sido que el que no pagó en su momento. Y que, en fin, parece que a nadie le parece inconstitucional un tema tan flagrante como este, ¿no? Porque ¿quiénes son los protagonistas de este fraude fiscal y que se benefician ahora de la amnistía fiscal? Bueno, pues son la gente que más dinero tiene, evidentemente, son las grandes empresas y son los grandes bancos, son esta parte del poder económico que antes decía que es la oligarquía, ¿no? Claro, la amnistía fiscal lo que hace es convertir algo que era ilegal en legal. O sea, básicamente es una serie de personas que tienen grandes empresas que podían haber sido pilladas por evasión fiscal y que tenían que pagar muchísimo dinero. Directamente lo que se hace es decir, bueno, pues no hace falta que me lo pagues, págame solo este poquito. Además, esto me sirve como excusa para decir que esto es bueno porque por lo menos vamos a cobrar algo que además ni siquiera se ha cobrado, como estaba comentando Raúl, y además se legaliza la situación y ya está, y aquí no ha pasado nada. Y como decía antes, es totalmente injusto. La amnistía fiscal es un atentado económico para toda la población. O sea, y aparte de una tomadura de pelo. Y además está encaminada a regularizar una situación ilegal de unas personas que ya de por sí pagan muchísimos menos impuestos en proporción que lo que pagan la mayoría de la gente. O sea, es que, bueno, me parece que prácticamente todas las empresas del IBEX 35 están en paraísos fiscales o tienen muchas cuentas en paraísos fiscales. Y además, que hace cosa de un año o algo así salió que el tipo impositivo real que estaban pagando no llegaba ni al 6%. Es que ninguna persona tiene un tipo impositivo tan bajo en el IRPF. O sea, es una tomadura de pelo y al fin y al cabo es un ejemplo más de cómo quienes gobiernan y no están y no ganan las elecciones y aquellos gestores que gobiernan para ellos pues se compenetran perfectamente. Bueno, pues vamos ahora a repasar algunos casos de corrupción más en concreto. Vamos a empezar con Rodrigo Rato, pero antes quiero que escuchemos una recopilación de Maldita Hemeroteca que está bien para refrescar la memoria. Gracias por tu generosidad, gracias por tu entrega y gracias por tu ejemplo, querido Rodrigo. Gracias por tu ejemplo. Creo que sería un extraordinario presidente de Caja Madrid. Y si alguien no lo cree, que lo diga. Porque a ver quién puede ponerle una pega, en fin, a una persona con la trayectoria en el ámbito económico que tiene el señor Rato. Rato ha sido, de largo, el mejor ministro de Economía y Hacienda de la democracia española. Hacer una política económica como la que hizo Rodrigo Rato en España durante 8 años.
la mejor que se hizo en España. Rodrigo. Bueno, ¿qué os parece lo que escuchamos? ¿Creéis realmente que estas personas, estos políticos que están aplaudiendo a Rodrigo Rato no sabían ya de sus prácticas? ¿Ha sido realmente tan sorprendente? ¿Qué opináis? Yo creo que no podemos saber seguro si lo sabían o no, pero podemos intuirlo. Y la intuición me dice que unos cuantos sí que lo sabían. También porque muchos de ellos están metidos en otras tramas o seguramente han cobrado sobresueldos y demás. Lo que pasa es que en su foro interno no les parece mal que lo hagan, porque al fin y al cabo es su propia lógica de funcionar. O sea, es lo que comentábamos antes, es maximizar el beneficio privado utilizando todos los medios que tengas a tu alcance. Y lo hacen, y lo han hecho. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando utilizan algunos que no son legales o todavía no han convertido en legal, y cuando les pillan, bueno, pues hay que renegar un poquito. Pero vamos, yo creo que internamente no tienen ningún problema en que esto pase, al igual que no tienen problema en mentirnos en todas las elecciones diciendo que van a hacer unas cosas que luego jamás hacen. Y no las hacen no porque no sean capaces, sino porque no tienen la voluntad política de hacerlo. Lo que pasa es que si se presentaran a las elecciones con su programa real, evidentemente no les votaría nadie, porque, hombre, estamos muy influenciados, pero hasta cierto punto. La gente tampoco es tonta. Y si de verdad se sabe y dijeran qué es lo que van a hacer, evidentemente no les votaría nadie. Pero lo que yo creo es que les da igual, o sea, lo tienen como algo normal, como algo que se ha hecho toda la vida, tiene que seguir así. De hecho, están en política para favorecer intereses privados y actúan con una sensación de impunidad que la verdad que cabrea bastante. Raúl. Mira, yo en este mundo de las opiniones políticas intento ser muy técnico, entre comillas, es decir, yo me atengo a los hechos que conozco y solo opino de lo que verdaderamente sé y, por supuesto, presunciones de inocencia y tal, ¿no? Entonces, sobre el fondo del asunto, pues bueno, vamos a ver qué ocurre y tengo mi opinión, pero en público no suelo darlas hasta que no tengo certezas o que las certezas se confirman, ¿no? Pero lo que sí que te puedo decir es que esta es una persona que ha sido ministro de Economía durante muchos años, y no solamente ha sido ministro de Economía, sino que ha sido un gurú de la economía. Es decir, ha sido el que ha marcado el camino de una forma de hacer política y de hacer economía, ¿no? Y bueno, pues desde el punto de vista ético de lo que supone su actuación y por datos que están conocidos y que por lo que se ve han sido incluso confirmados, pues esta persona se ha acogido a una amnistía fiscal. Es decir, era un defraudador, era una persona que defraudaba. El acogerse a la amnistía fiscal quiere decir que, bueno, podría entenderse que ha habido un problema fiscal y que lo podía haber resuelto. No lo resolvió. Esperó para resolverlo a tener una coyuntura favorable, que era la amnistía fiscal. Con lo cual ya nos podemos pensar por qué hubo amnistía fiscal. Tal vez para favorecer a muchos amigos como este, ¿no? Es decir, el ministro de Economía es un defraudador. Y el ministro de Economía no regulariza su situación cuando descubre que es un defraudador, sino cuando es favorable la situación para regularizar. Y posiblemente, de lo que se sabe, no regularizó todo. Es decir, estas son las personas que han sido un referente de comportamiento económico. Personas como estas, ¿no? Entonces, claro, Rodrigo Rato es un gurú para ellos, Resulta que bueno, pues a muchas personas que estamos en proyectos como los que estamos, como Zaragoza en Común, como muchas de las nuevas formaciones políticas, pues nos hablan y nos dicen que somos populistas, que somos demagogos. El Partido Popular normalmente nos dice que somos seguidores de ídolos. Este es su ídolo. Este es el ídolo que ellos han seguido. Este es la persona que ha marcado una pauta de comportamiento. Ese era su ídolo. A este seguían. Por lo tanto, esta es la realidad de la política. Los populistas, los demagogos, somos los que estamos aquí hablando, y ellos son los que verdaderamente tienen a sus ídolos totalmente de barro y hundidos en el fango, ¿no? Yo creo que una muestra muy clara de que a esta gente en realidad no le importa mucho que se cometan estos delitos es que la mayoría de los que los cometen no pagan responsabilidades políticas. O sea,
¿Qué responsabilidades políticas están pagando casi todos los corruptos que están saliendo? Pues prácticamente ninguna. Habrá que ver, o sea, hay que ver cómo se comporta cada partido cuando ve que hay un corrupto en sus filas, porque es que mantienen corruptos en sus listas, muchas veces incluso en sus grupos. Si no, bueno, se ven a veces obligados a expulsarlos, pero luego nos enteramos de que no estaba tan expulsado, como ha pasado ahora con Bárcenas, que parece que ha estado en nómina del Partido Popular hasta hace muy poco, y eso que ya llevaban tiempo renegando de él. Y al fin y al cabo eso lo que demuestra es que, bueno, si la capacidad que tendría en este caso el Partido Popular o en otros casos el Partido Socialista, que sería pues hacer que pagaran responsabilidades políticas, pues tampoco lo hacen en muchísimas ocasiones. Por lo tanto, es que no les importa, lo tienen como algo normal. Lo que les fastidia es que se les descubra. Y luego también les fastidia, yo creo que hasta cierto punto, porque antes comentaba el compañero, hablando de Valencia, como muchas veces la corrupción tampoco pasa factura. O sea, la corrupción no es algo nuevo en este país. Hemos tenido ilustres casos de corrupción e ilustres corruptos. O sea, otro de los tesoreros del Partido Popular, Naseiro, también estuvo metido en un caso de corrupción. Estuvo el caso Filesa para el Partido Socialista. Hemos tenido gente que han sido casi héroes del pueblo cuando eran los mayores corruptos. Bueno, o sea, Jesús Gil. O sea, Jesús Gil muchas veces salía como el héroe de Marbella con todo lo que había conseguido y era corrupto a más no poder, el mismo Paco el Pocero. O sea, es que tenemos gente para dar y tomar. Y en Valencia, ¿alguien se ha enterado ahora de que el PP de Valencia era corrupto? Yo creo que casi todo el mundo lo sabía con anterioridad. Lo que pasa es que ahora parece que quema más porque la situación general de la gente es peor. Ojalá no se nos olvide que la corrupción es un problema a atajar, porque yo creo que en muchas ocasiones ha estado olvidado. Y miedo me da porque ves muchas encuestas y el Partido Popular, que es que le salen las tramas de corrupción como hongos, sigue teniendo muy buenos resultados. O sea que, bueno, hay que poner un poco en tela de juicio si de verdad la corrupción pasa tanta factura como nos pueda parecer. Y ahí también hay que pedir responsabilidades colectivas. Evidentemente, el que vota corrupto sabiendo que son corruptos, pues tiene su parte de responsabilidad. Sí, porque además aquí hay una cosa que es verdaderamente curiosa cuando te pones a estudiar el tema de la corrupción y cómo funciona en España y tal, ¿no? Y es ver los mensajes, es decir, los partidos políticos corruptos funcionan como una trama mafiosa. Es decir, cuando se descubre el corrupto, todo el partido cierra filas para defender la situación, ¿no? Es decir, aquí cuando yo hablo de estos temas hago como una cadena de cómo se protege al corrupto desde el principio hasta el fin y bueno, pues llama mucho la atención. Pero una de las cosas que me llama la atención es que al corrupto nunca se descubre desde dentro. Es decir, podrías decir, oye, mira, es que el partido tiene unos códigos éticos, tiene unos sistemas de control, o incluso la propia administración en la que está el corrupto tiene unos sistemas de auditoría interna, tiene unos sistemas de controlar lo que está ocurriendo dentro, la propia intervención lo descubre y lo denuncian desde dentro, lo denuncia el partido o lo denuncia la administración de turno. Esto lo hemos visto en alguna ocasión, en muy pocas ocasiones, por no decir en ninguna, nos costaría mucho. Es decir, al final se descubre porque hay alguien, alguna garganta profunda o algún contratista que ha salido perjudicado que lo denuncia y algún juez de provincias decide investigar el muy loco de él, ¿no? Resulta que estamos aquí hablando de Mallorca, de sitios así un poco extraños donde alguien se ha puesto a investigar estos temas, ¿no? Es decir, ¿qué sistema tenemos que nunca se investiga desde dentro, ni desde los partidos, ni desde las administraciones? Claro, el sistema es que está tan corrupto que no hay sistemas de control internos, ni existen unos códigos éticos que favorezcan que los propios compañeros de partido les extrañe que este señor tenga este nivel de vida. No hay ningún sistema de control dentro de las administraciones que les extraña que haya modificado de obra tras modificado de obra. Y cuando los hay, estos interventores valientes, estos funcionarios muy valientes que hay, son apartados, son trasladados. Cuando alguien desde la propia función pública dice que este contrato no puede ser y no puede seguir este procedimiento, son apartados. Es decir, al final te das cuenta que el sistema es corrupto en sí mismo y que, bueno, desde luego yo no voy a ser que diga que los del Partido Popular o del Partido Socialista son todos corruptos y tal. Pero, hombre, verdaderamente yo creo que si de verdad son gente como tienen que ser, tendrían que plantearse que algo pasa en los partidos donde están y que ellos al final van a ser también colaboradores
aunque solo sea por omisión de la denuncia, que creo que tendrían que ver en sus propios ojos lo que está ocurriendo, ¿no? La corrupción dice que preocupa mucho a los españoles, que es el segundo tema de preocupación. En la última encuesta del CIS creo que era el 48%, era uno de los grandes temas de preocupación. Yo lo dudo, ocupa, no sé si preocupa, ocupa porque teóricamente nos escandaliza cuando lo vemos en las noticias, pues en fin, todas estas macrooperaciones policiales. Pero si de verdad nos preocupara, el paro sí que nos preocupa, porque cuando estamos en paro nuestra preocupación y ocupación es ir a buscar trabajo. Pero ¿qué hacemos realmente para acabar con la corrupción? Y yo creo que tendríamos que pensar que aquellos partidos que vemos que uno tras otro y tras otro hay casos de corrupción, creo que tendríamos que pensar que cómo se puede gestionar lo público partiendo de situaciones como esta, de favorecimiento privado. Es decir, no se puede gestionar lo público bien si lo que estás haciendo es quedarte tú el dinero o quedándoselo el partido. Y esto es un principio que tendría que hacer que pensemos que tenemos que sustituir a aquellas personas, a aquellos partidos que están gobernando con unos criterios regidos por la corrupción como principio. Solo por añadir una cosa, que a veces ya no solo es que no pase factura a los partidos que tienen corruptos en sus filas, sino que a veces es al contrario. Y antes hablaba de pasada de Paco el Pocero, pero es que ese es un caso muy ilustrativo, como en Seseña, siendo un alcalde de Izquierda Unida, se opuso completamente a las actividades de este señor y a sus tramas de construcción urbanística, que de hecho Paco el Pocero le llegó a decir que era un gilipollas porque era el único alcalde honrado que había en España, y luego se perdió las elecciones y gobierna el Partido Popular. O sea, que es que hay veces que mucha gente se ha opuesto a la corrupción y no solo no se ha ido en contra de los corruptos, sino que se les ha apoyado. Por eso tenemos que hacer un ejercicio de reflexión colectiva y ver qué parte de culpa tenemos también la gente cuando votamos. Porque es que además la corrupción, ¿contra qué es verdaderamente? ¿Qué está corrompiendo? ¿No? ¿Qué está corrompiendo? Y piensa, joder, lo que se está corrompiendo es la esencia de la democracia, ¿no? La esencia de la democracia, que podemos pensar que es que aquellas personas que tú eliges son precisamente las que las estás eligiendo para que gestionen bien. Pero resulta que les estás eligiendo para que se lleven el dinero público. Y dice, joder, está quebrando verdaderamente el principio de la democracia, que es la confianza en los representantes. Pero yo creo que aún es más grave. Yo creo que la corrupción lo que está poniendo de manifiesto es que los ciudadanos hemos dejado en manos de los políticos algo tan importante como es la política. Yo creo que está poniendo de manifiesto la dejación que estamos haciendo como ciudadanos del control de la actividad política. Es decir, les hemos dejado de controlar a los políticos. Simplemente somos espectadores de televisión. Somos espectadores que un día por la mañana nos encontramos con que han detenido al presidente de la Diputación Provincial o al de no sé dónde, al de aquí, al de allá, al señor Rato, y somos simplemente consumidores de televisión, de noticias, pero no somos agentes activos de la democracia. La democracia no solamente es la capacidad que tenemos para ser elegidos y para elegir, sino para controlar. Yo creo que como ciudadanos hemos dejado de controlar verdaderamente la actividad política. Yo creo que lo que corrompe fundamentalmente todos estos delitos es la esencia de la democracia en cuanto a ciudadanos activos en el control de la actividad política. Bueno, pues vamos a escuchar a Bárcenas, que es otro ejemplo de esta falta de control sobre la actividad política. El tesorero nacional del partido, Álvaro Lapuerta, y yo, efectivamente, y es un tema conocido, llevábamos una contabilidad paralela en el partido durante una serie de años. Efectivamente, eso es cierto. No, en absoluto. Eso, vamos, le puedo garantizar que en ningún caso. Las únicas aportaciones que se han recibido en el Partido Popular, y yo he estado en esa casa 32 años solamente, han sido aportaciones bien en metálico, que se ingresaban en cuenta corriente, o bien a partir de un momento determinado en el que en eso que se llaman los papeles del Partido Popular se empezaron a anotar las aportaciones en efectivo y se llevaba una contabilidad, digamos, paralela para determinados pagos,
Bueno, pues en el Partido Popular se hace evidente, ¿no?, la existencia de esta contabilidad B. Hoy conocíamos la noticia que comentaba antes Jorge, que el Tribunal Superior de Madrid confirma que el Partido Popular y Bárcenas han fingido una relación laboral. ¿Cómo es posible que no dimita a nadie, que no haya responsabilidades políticas con todo lo que está pasando en el PP? Pues yo creo que por lo que comentaba antes, porque lo tienen asumido y tampoco les importa tanto, y como ven que tampoco se les castiga lo suficiente electoralmente, pues pueden continuar con esas actividades. Si es que además, me acuerdo cuando salió Rajoy diciendo es todo falso salvo algunas cosas. Joder, ¿qué cosas? O sea, dice el presidente del gobierno en una trama de corrupción brutal que hay cosas que son reales y nadie pregunta cuáles son, qué está pasando. Pero vamos, yo creo que es eso, que básicamente no hay responsabilidades políticas porque no consideran que eso tenga que pagarse con responsabilidades políticas. Pero es que además enlaza de alguna manera con lo que hemos empezado hablando, ¿no? Es decir, la corrupción política la hemos descubierto a golpe de telediario, a golpe de actuación judicial, cuando alguien lo meten en la cárcel, cuando alguien lo detienen. Pero el resto no es corrupción. Es decir, la ética política no existe en España, solo existe la actuación judicial. Y por lo tanto, mientras no exista una actuación judicial, la ética, Santas Pascuas. Entonces, ¿qué ocurre aquí, en este caso de Bárcenas y el Partido Popular? Pues una cosa que parece que a nadie le había preocupado ni extrañado. La financiación ilegal de los partidos políticos no ha sido delito en estos 30 y tantos años. No ha sido delito. Es decir, financiarse ilegalmente no es delito. Tú imagínate que esto es un combate de boxeo, un partido de fútbol. Los golpes bajos no cuentan, te descalifican. No puedes jugar al fútbol con 13 jugadores. Por mucho que tú digas, no, pero es que aunque jugáramos con 11 somos muy buenos porque tenemos a Ronaldo. Oiga, pero está usted jugando con 13 jugadores. Está haciendo trampas. Usted es un tramposo porque se está financiando ilegalmente. Usted cuando concurre a las elecciones tiene más dinero. Usted tiene más posibilidades. No, pero esto no ha sido delito. Y eso es lo que ocurre, que en el tema de Bárcenas, en el tema que estamos viendo, no puede ser delito nunca la actuación del Partido Popular, sencillamente porque no es una figura que aparezca como delito ni en el Código Penal ni en la Ley de Régimen Electoral. Por lo tanto, ellos consideran, mientras no haya delito, y que, ojo, que lo podía haber habido, pero prescrito, el delito electoral, prescrito. O sea, que es que puede haber delito, prescrito. Como no hay responsabilidades penales, no hay responsabilidades políticas. Y por lo tanto, yo mantengo la cara bien alta. Aquí a nosotros no nos han dicho nada, no somos responsables penales de absolutamente nada. Oiga, y las responsabilidades políticas, las responsabilidades éticas, esto es en cualquier otro país, estos señores tendrían que haber dimitido 18 millones de veces. Pero en España no. En España, entonces, vinculamos la responsabilidad política con la responsabilidad judicial. Y no tienes nada más sencillo como no crear, que no exista en España un delito de financiación ilegal para no tener ninguna responsabilidad, ni judicial, por supuesto, ni política. Los temas es que claman el cielo, porque había una posibilidad de que hubiera un delito fiscal, pero ese delito fiscal pues era complicado, tiene una interpretación bastante complicada y al final tampoco existe. En definitiva, Partido Popular se va de rositas, aunque ha hecho todas las trampas durante los últimos años financiándose ilegalmente. Seguro que no es el único partido que se ha financiado ilegalmente, pero desde luego este está descubierto que se ha financiado ilegalmente. Es decir, ha estado jugando con 12, con 13 jugadores. Los demás han podido jugar con los que tocan, con 11, pero no han descalificado el partido, no han anulado el partido. Se les permite que hayan jugado con 12. No tiene ninguna consecuencia. Ni cuando se descubre que han jugado con 12, dimiten. Escandaloso. Sí, estoy de acuerdo en que tiene también esa parte de ética, pero no solo, porque entra en lo que es la propia lógica del capitalismo, ¿no? Pues en un sistema en el que se basa en la explotación de una minoría sobre la mayoría, pues estas cosas pasan. Y de hecho es que muchas veces pues claro, esta gente lo hace y lo hace como normal, y ya no solo los políticos, evidentemente los grandes empresarios también. Yo recuerdo el Salvados en el que salía Rosell, el presidente de la COE, y le preguntaban por los paraísos fiscales y le decía, hombre, puede ser que no
que no sea algo muy justo, pero existe y por lo tanto, como a mí me beneficia, yo lo voy a utilizar. Y ya está. Y tan pancho, pues es que es su lógica. Lo que hay que hacer es tener la suficiente fuerza para cambiar esa lógica. Y bueno, os quería preguntar también por el Partido Popular de Aragón. ¿Qué ocurre aquí? ¿Están completamente limpios? ¿Hay también casos de corrupción? No lo sabemos. Es decir, vamos a ver, aquí existe una presunción de inocencia de todo el mundo. Lo que llama la atención es que el Partido Popular de Aragón presuma de inocencia. Es decir, está presumiendo de lo que no debe ser habitual. A mí no se me ocurriría como partido político decir, oiga, que yo no tengo ningún caso de corrupción, que soy verdaderamente extraordinario, que lo mío es una cosa única, vótenme, que no soy un partido corrupto, ¿no? Entonces, me llama la atención ese presumir de algo que es una presunción. Yo, por lo tanto, para acusarles de algo, tendría que demostrarlo. Pero yo iría con mucho cuidado y con mucho respeto a los ciudadanos. Es decir, lo que todos los ciudadanos sabemos es ¿qué es el Partido Popular ahora? Es un partido que estructuralmente se ha demostrado que tiene demasiados casos de corrupción para pensar que son casos aislados. La señora Cospedal empezó diciendo, no, es que son casos aislados. Cuando ya eran 300 o 400 empezó a decir, no, es que somos como la propia sociedad, es una sociedad corrupta y somos producto de una sociedad corrupta. Es decir, se pasó del caso excepcional a que, en fin, toda España es así, todos somos corruptos. No, señores, toda España no es corrupta, son ustedes los corruptos que se han metido todos ahí, posiblemente en su partido y en algún otro más. Por lo tanto, cuando tenemos un partido corrupto hasta las entrañas, con financiación ilegal hasta la médula, yo iría con mucho cuidado y con mucho respeto en presumir de estas cosas, mejor no hablar. Pero es que vamos a ponernos a analizar las cosas. ¿Cuánto se ha investigado la corrupción en Aragón? ¿Hemos tenido herramientas eficaces para investigar la corrupción en Aragón? ¿Hay fiscalía anticorrupción en Aragón en estos últimos años? Porque yo vengo de Baleares y allí había 3 fiscales anticorrupción. ¿Cuántos había en Aragón? Que yo sepa, fiscales anticorrupción de la Delegación Especial de la Fiscalía Anticorrupción en Zaragoza, en Aragón, no ha habido ninguno. ¿Existe algún organismo específico, como ha dicho la Comisión Europea, que en España no existe, encargada de velar por la corrupción? No existe ninguno. Yo vengo de Baleares. El señor Rajoy hizo un mitin en el año 2007 con el señor Jaume Matas y le dijo que eso era el ejemplo, Jaume Matas, y lo que ocurría en Baleares, de lo que tenía que ser los gobiernos del Partido Popular. El señor Matas era el ejemplo, porque era un caso donde no se había producido ningún tema de corrupción, donde era un ejemplo de buena gestión. A poco que empezó a trabajar la Fiscalía Anticorrupción, se empezó a trabajar en investigación, se vio que era uno de los gobiernos más corruptos que había existido nunca. A poco que empezó a trabajar Fiscalía Anticorrupción. Es decir, hay que estar muy seguro de que se ha investigado bien en este país al final y, por supuesto, les acompañará la presunción de inocencia. Pero no se puede uno aprovechar tampoco de que no haya habido los mecanismos de control de la corrupción para decir que nosotros no ha habido ningún caso. Y además, le digo una cosa, es decir, ojo, que la corrupción también es culpable por omisión. Aquí se han gobernado con partidos, con los que han hecho equipo de gobierno, en los que ellos han sido también o pueden ser los responsables. Es decir, en Mallorca ocurrió eso, es decir, se estuvo gobernando gracias a un acuerdo con un partido corrupto hasta las trancas. Y el Partido Popular, como el Partido Socialista, durante años miraron para otro lado. Miraron para otro lado. ¿Qué van a decir? Que ellos no tienen nada que ver. Que el gobierno que presidían, que una consellería, que se llaman allí, una consejería, que hacía lo que le daba la santísima gana con el dinero público, ellos no sabían nada. Ojo, porque cuando tú has gobernado con un partido, lo has invitado a que forme parte del mismo equipo de gobierno, tú también eres responsable de lo que han hecho. Por
Por lo tanto, ambos partidos, el Partido Socialista como el Partido Popular, tienen que ser conscientes de que tienen que estar muy seguros de lo que ellos han hecho, de lo que han hecho y les pueden investigar durante años, y de lo que han hecho también sus socios de gobierno, porque creo que por omisión también se es responsable de los casos de corrupción cuando los has invitado a formar parte del gobierno y a disponer del dinero de la gestión pública que has llevado a cabo. Por lo tanto, yo sería respetuoso con los ciudadanos. No sacaría pecho de lo que no les corresponde sacar pecho, y bueno, pues creo que trataría con muchísimo respeto a los ciudadanos a la hora de hablar desde el Partido Popular de corrupción y decir que yo no soy corrupto. Bueno, dejémoslo pasar. Jorge. Sí, claro, podrán sacar pecho hasta que se descubra algo, si se descubre algo. Mientras tanto, pues pueden hacerlo. En cualquier caso, es que tampoco tienen problema en seguir sacando pecho una vez se han descubierto. O sea, yo no entiendo por qué, pero en el discurso de la corrupción prácticamente entra cualquier partido y todo el mundo está en contra de la corrupción. Ahora, lo que hay que mirar son los hechos y no las palabras. Y cómo actúa cada partido cuando se le descubre casos de corrupción y qué medidas toman políticamente y qué medidas toman cuando tienen la capacidad legislativa para cortar la corrupción. Porque en este caso, lo que comentaba Raúl, por omisión, bueno, yo no sé cuántas medidas anticorrupción se han puesto, se ha hecho desde el Partido Popular en Aragón. Creo que ninguna. O sea, digo que no sé por qué no se han hecho, y muchas ocasiones hemos escuchado declaraciones de que se iba a hacer, pero luego no se hace. Y siguiendo con el tema de los socios de gobierno, hombre, el socio de gobierno de este gobierno del PP y del anterior del PSOE es el PAR. Y el PAR, por lo menos, cerciorado tiene un gran caso de corrupción, que es el de la operación Molinos de La Muela. Ahora está abierto el caso Plaza, en el que también hay gente del PAR, también hay gente del Partido Popular. No está cerrado, pero, hombre, hay bastantes indicios de que algo ha pasado ahí. Ahí hay 100 millones en sobrecostes que no se sabe dónde están, pero en algún sitio tienen que estar. Pues vamos a hablar del caso Plaza y vamos a escuchar la entrevista que le hicimos sobre la Patricia Luquín a principio de este curso, y luego, si queréis, la comentamos un poco. Bueno, para empezar, quería preguntarte que nos cuentes un poco qué es Plaza y en qué consiste el caso Plaza. Bueno, pues la verdad es que no sé cuánto tiempo tenemos, pero bueno, como todo el mundo sabe, Plaza es una empresa pública aragonesa que tiene un 51% de capital público del Gobierno de Aragón, y luego también forma parte de la propia corporación empresarial, el Ayuntamiento de Zaragoza, y lo que eran las dos entidades financieras más importantes de esta comunidad autónoma, que son Ibercaja y la CAI. El año pasado, justo por estas fechas, desde la Fiscalía Anticorrupción desde Madrid, bueno, pues se empezó a indagar, porque en este momento hay 5 causas judiciales abiertas en diferentes juzgados, con más de 34 personas imputadas, en lo que se ha denominado el caso Plaza, que tiene que ver pues con el desvío de determinado tipo de dinero, con el sobrecoste de obras, y que estamos hablando en estos momentos que hay un desfase de más de 152 millones de euros, que es desde luego un escándalo absoluto cuando estamos hablando de dinero público. En base a esas noticias que ya salían desde Fiscalía Anticorrupción, y como digo, con 5 causas judiciales abiertas, desde Izquierda Unida teníamos claro que era necesario que hubiera una comisión de investigación desde las Cortes de Aragón, porque la comisión de investigación es la herramienta que tenemos en el Parlamento, pues para desde luego poder dilucidar exactamente qué es lo que estaba ocurriendo, no solo de las responsabilidades penales, que lógicamente tienen su vía judicial, sino que también había que asumir las responsabilidades políticas. Hay que decir que nos costó prácticamente casi 8 meses el conseguir que se pudiera aprobar y organizar la comisión de investigación, y por fin en mayo, junio de este año conseguimos que la comisión de investigación Plaza se pusiera en funcionamiento. ¿Y quién o qué os ponía trabas para que se formase esta comisión? Bueno, en general la verdad es que no apetecía mucho llevar a cabo una comisión de investigación, teniendo en cuenta que en el Consejo de Administración de Plaza han estado todas las fuerzas políticas, salvo Izquierda Unida, que no hemos formado parte nunca del Consejo de Administración, que llevamos pidiendo y solicitando las cuentas de Plaza, de la corporación empresarial, desde hace muchísimo tiempo, y desde luego se nos ha dificultado absolutamente tener esa información. Podemos decir que ha habido bastante oscurantismo, y por lo tanto pues no había mucho interés, o por lo menos no mucho entusiasmo, en el que se pudiera llevar a cabo una comisión de investigación con el tema de Plaza. Al final
conseguimos que tanto Xunta Aragonesista como el Partido Socialista decidieran que adelante, y en última instancia ya el Partido Popular, siempre con la abstención de Plaza, con el PAR, decidieron que adelante con esta comisión de investigación, que realmente está siendo una comisión de investigación, yo creo que lo suficientemente importante y con enjundia para intentar, como digo, dilucidar lo que ha pasado realmente en una empresa tan importante para Aragón como en el caso de Plaza, como es el tema de Plaza. Porque ¿quiénes son los imputados? ¿Qué empresas son las protagonistas de este caso de corrupción? Bueno, entre las 34 personas imputadas tenemos de todo, como dirían aquel, ¿no? Casi en botica. Desde luego ha habido diferentes miembros del Consejo de Administración de Plaza, y han estado imputados diferentes exconsejeros del Gobierno de Aragón. En algunos casos no ha llegado a la imputación porque estaban aforados, y al estar aforados, por lo tanto, no habían pasado al proceso de imputación, como fue el caso del consejero actual de Economía y de Empleo, que es el señor Bono, del Partido Popular en estos momentos. En aquella época estaba de consejero por Ibercaja. Están imputados empresarios, como es el caso del señor Agapito Iglesias, o imputados exconsejeros del Gobierno de Aragón, como el señor Carlos Escón. Por lo tanto, podemos decir que, desde luego, el nivel de las personas que están imputadas es un nivel importante, y además con connotaciones y con vinculaciones con personas que tenían y ejercían responsabilidades políticas en el Gobierno de Aragón. De ahí que se llevara a cabo, que decidiéramos que esta comisión de investigación tenía que ser importante, porque, como digo, en este país, cuando no existen responsabilidades penales, parece que no existen responsabilidades políticas, y hay cuestiones y decisiones que se adoptan o no se adoptan, o se mira para otro lado, que hay que asumir de forma política, independientemente que luego sean consideradas delito o no. Y eso creíamos que era importante, ya romper esa dinámica, que en este país no dimite nadie, y que además, cuando no existe una condena penal, parece que no se puedan exigir responsabilidades políticas. Desde luego creemos que las responsabilidades políticas y las éticas y morales están por encima muchas veces de las responsabilidades penales. Sí, porque ¿ha habido alguna dimisión o...? No ha habido ninguna dimisión, y en estos momentos, desde luego, hasta la fecha, parece indicar que no se tienen intención de dimitir. Nosotros hemos exigido a los imputados, desde luego, que dimitieran de sus cargos, y ahora que estamos concluyendo lo que son la primera parte de la comisión de investigación, que ha sido las comparecencias, estudiaremos toda la información que tenemos encima de la mesa para ver cómo actúa el Consejo de Administración, si desde luego tenía toda la información suficiente para adoptar las decisiones que adoptaba, o bien las responsabilidades políticas se pueden asumir bien porque se toma adelante una decisión sabiendo las consecuencias que pueden tener, pero también se puede hacer de otra manera, que es el caso de la omisión, o en no estar suficientemente informado en algo que deberían tener la obligación. Un Consejo de Administración es algo muy serio, en el que se toman decisiones, en este caso decisiones políticas y económicas, que luego tienen una serie de consecuencias. Estamos hablando en estos momentos de más de 152 millones de euros que no sabemos exactamente en dónde están, y la verdad es que nos está costando el poder saber en dónde están esos 152 millones de euros. Hay sobrecostes de obras que son casi el 200 o el 250% de lo que era el proyecto inicial, y por lo tanto, o eso se justifica muy bien, o que en este caso, hasta la fecha, desde luego nosotros no tenemos la información para que se pueda justificar, y estamos hablando de cantidades muy importantes de dinero público, y al final el dinero público es el dinero de cada uno de nosotros y de nosotras. Bueno, pues Patricia Luquín, diputada de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, muchas gracias por habernos atendido y habernos explicado este caso de cacicadas y corruptelas. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y espero que cuando concluya podamos volver a hablar y deciros que efectivamente se han asumido las responsabilidades políticas que hay que asumir. Pues sí, a ver si es así. Venga, gracias. Gracias a vosotros, adiós. Bueno, pues no podíamos irnos de nuestro programa sobre corrupción sin hablar de la Casa Real. Y quería preguntaros por el caso Nos y qué opinaseis sobre si realmente la justicia es igual para todos y si se ha dado un trato de preferencia o no a la infanta. ¿Qué opináis? Pues yo creo que sí se ha dado un trato de preferencia en dos momentos. Uno, en las adjudicaciones de obras y que le dan a las empresas relacionadas con el Instituto Nos, y otro por parte de la justicia. No solo porque sea Casa Real, que también, porque la Casa Real es la institución más opaca que hay en este país, no tenemos ni idea prácticamente de lo que hacen, y lo que sabemos pues no es porque ellos lo digan muy abiertamente, lo que hacen con el dinero. De vez en cuando sacan alguna cosilla, pero poca cosa. Y también por clase social, evidentemente. En este país, cuanto más arriba estás en la escala social, es mucho más fácil que puedas
que puedas evadir la justicia, lamentablemente. Y está claro, además con la infanta ha habido casos, o sea, ha habido momentos súper extraños, que la imputan y luego la desimputan y luego otra vez. Yo no sabía, no sé, si nos puede explicar Raúl eso de que se pueda desimputar a alguien, no sé exactamente cómo va, pero desde luego me pareció muy extraño. Yo creo que había gente que lo sabía, presuntamente el mismo ex rey Juan Carlos, básicamente porque es el que mueve hilos para que se vayan a Washington cuando esto empieza a aflorar, y bueno, digamos que algo podía haber, y en cuanto ya se sabe un poco, pues corta directamente relación con Iñaki Urdangarín y apartan a la infanta. Entonces algo habrá porque es muy probable que el mismo monarca esté también metido en muchas de estas cosas. Al fin y al cabo, pues lo que comentábamos desde el principio, ¿qué intereses representa? Pues los intereses de la minoría que controla el poder económico y controla el poder político. Y es que es su propia lógica lo que decía, la monarquía es una institución completamente opaca, además de completamente anacrónica y completamente antidemocrática, porque no tiene sentido que el jefe del Estado sea una persona por derecho de sangre y no porque haya sido elegido por la gente. Raúl. Mira, a mí cuando me preguntan sobre el caso me pone un compromiso, ¿no? Como persona profesional que ha trabajado en este tema, no me gusta hablar, ni hablo de él, ni hablo directamente de los casos con nombres y apellidos en los que he trabajado, ¿no? Estuve trabajando en este tema y después lo he seguido muy muy de cerca, pues como persona preocupada por este asunto, ¿no? Se ha producido una auténtica batalla, es decir, yo creo que llegará el momento en el que cuando esto termine se sabrán muchas cosas y aparecerá pues bastante más información de la que hoy en día tenemos. Una batalla que afortunadamente creo que con todo lo que se podrá decir ha ganado el Estado de Derecho. Es decir, al final creo que ha habido unos jueces, una audiencia provincial que de una manera u otra, y podemos hablar muchas cosas, pero ha considerado que una persona tenía indicios suficientes para sentarse en el banquillo y está sentada. Es decir, cuando yo trabajaba allí y se hablaba de Jaume Matas, de María Antonia Munar, de muchos casos así, y el ciudadano me decía, imposible que estas personas se sienten en un juzgado, se sienten en el banquillo de los acusados, y esto es imposible. Bueno, pues todos se han sentado. Es decir, que yo, dentro de que podría hablar muchísimas cosas de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que he visto que ha ocurrido, al final me reconforta con el Estado de Derecho, porque a pesar de todo lo que ha pasado y de todo lo que querían que pasara, al final un juez de instrucción de provincia y una audiencia provincial de una provincia ha conseguido hacer la justicia que ellos consideraban que había que hacer. Y eso para mí creo que es muy bueno y muy positivo, ¿no? Veremos a ver qué resulta, pero ha sido una batalla jurídica impresionante lo que ha ocurrido, de verdad. En cuanto al tema, claro, ¿qué me preocupa a mí del tema de la monarquía, ¿no? Bueno, es decir, cada uno puede pensar lo que quiera. Para mí nunca me ha preocupado especialmente, y sé que vosotros aquí, claro, es un tema beligerante. Nunca me ha preocupado especialmente el tema de la monarquía y república. Repúblicas hay muchas, monarquías hay muchas. Hay tantas monarquías que hasta asumen monarcas que no son los suyos. Es decir, Australia es un país superdemocrático y tiene un rey, teóricamente una reina, que es el de otro país, ¿no? Es decir, que podríamos hablar de lo bueno y de lo malo que tiene un sistema y de lo que tiene otro. Y decir que cada uno opine lo que quiera. Lo que está claro es que en España hay los suficientes elementos para plantearte el tema. Lo que no puede ser es que no se plantee si la monarquía tiene que existir en este país o no, porque nos la cuestionamos. A lo mejor no se la cuestionan al Reino Unido, pero nosotros no la cuestionamos. Lo que es democrático es que cuando los ciudadanos se cuestionen una cosa, se les pregunte a los ciudadanos y que cada uno exprese lo que quiere. Ahora bien, para mí lo que es incuestionable, en todo caso, es que sea la monarquía o sea el presidente de la República, sea una institución opaca. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo puedo ser, que no voy a decir si lo soy o no, monárquico, pero lo que no voy a ser es partidario de una monarquía como la que hemos tenido durante estos años, absolutamente opaca, que ha podido estar haciendo negocio delante de nuestras narices. Que me gustaría saber cuánto dinero ha ganado durante estos años, porque vinieron con una mano delante y otra detrás, y ahora parece que no es así, ni mucho menos.
Es decir, ¿y esto ha venido del dinero público? Seguramente no. ¿De dónde ha venido todo esto? Pero es que nosotros tenemos el derecho a controlar absolutamente todo lo que ocurra en la Casa Real. Es decir, si se opera una señora que es nuestra reina, saber con qué dinero se ha operado. Si se va de viaje privado, saber dónde se va, quién la invita. Es decir, teniendo en cuenta que podamos tener una monarquía, mira, la podemos tener o no, pero lo que no la podemos tener es opaca. Porque cuando hablamos del peligro de la corrupción de arriba abajo, hay que recordar que arriba empieza donde empieza. Y desde luego, si lo que hemos tenido durante años es el ejemplo de que arriba del todo podía haber corrupción, desde luego esto se ha extendido como una mancha de aceite. Y desde luego es arriba donde hay que dar ejemplo de transparencia, de cuentas públicas, de saber lo que está ocurriendo. Y en todo caso espero que el rey actual se dé cuenta que esa forma de ejercer pues en la monarquía no puede continuar en el siglo XXI. ¿La figura será anacrónica o no? En Holanda tienen un rey, en Noruega tienen un rey, en Suecia tienen un rey. Son países democráticos y transparentes y lo combinan con una monarquía. Yo creo que es posible hablar de una monarquía diferente a la que nosotros tenemos. Pero desde luego pasa por cambiar radicalmente el ejercicio que se ha hecho en la monarquía en este país. ¿Le viene entonces de familia a la infanta Cristina lo de la corrupción? Pues no lo podemos saber seguro precisamente por esa opacidad. Yo sí que creo que la monarquía es... Bueno, quizá puede que no sea anacrónica si vemos que hay otras monarquías que existen, pero lo que sí que es antidemocrática, porque lo que estamos diciendo es un cargo público que no es electo, simplemente, o sea, lo es por derecho de sangre y que además es una pieza fundamental para todo el sistema, ¿no? A mí en parte sí que me sorprendió, aunque creo que tuvo trato de favor, pero sí que me sorprendió que quizá la justicia ha ido más allá con la infanta de lo que yo pensaba. Pero claro, luego lo piensas y dices, bueno, ¿cómo actúa el rey apartándola directamente? Quizá tanto la infanta como Iñaki Urdangarín se pensaban que estaban completamente inmunes a la actuación de la justicia porque tenían el apoyo de la Casa Real y en un momento de crisis de la misma institución pues se sacrifican algunas piezas para salvar al rey. Y quizá ha pasado un poco eso, que han visto que han tenido que soltar un poco de lastre, que ha afectado hasta la propia figura de Juan Carlos, que también se ha soltado a sí mismo para salvar la institución, igual que durante la transición soltó algunas rémoras franquistas para poder salvar su propia institución. Porque la monarquía lo que siempre quiere en última esencia es conservarse a sí misma, seguir existiendo. Y para eso a veces es capaz de leer el momento y decir, bueno, pues vamos a soltar por aquí, contentamos un poquito, ponemos una cara nueva, dejamos caer a la infanta y a su marido un poco y nos salvamos. Pues mira, yo en estos temas, es decir, no es que no tenga opinión, es que la tengo, pero la intento tener lo más neutral posible en el sentido de, y que asumo todo lo que dices, es decir, que es que no me parece mal ni una sola de las palabras y de las frases que has dicho, es decir, perfectamente. Pero es que me quedaría con lo primero que has dicho, es decir, el problema de hacer valoraciones como las que tú has hecho es que es posible que tengas toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque cuando precisamente el sistema es tan oscuro, tan poco transparente, pues puedes pensar cualquier cosa cuando precisamente tenemos un caso como el que habéis citado, que viene de allí, que viene de arriba. Es decir, en el caso no podemos hablar de muchas cosas, pero de una de las que podemos hablar seguro es que una de las personas que estaba allí en esa trama era alguien de la Casa Real, el señor Revenga. El señor estaba allí, y estaba allí precisamente como vigilante de lo que se hacía. Hombre, joder, es que, perdón por la expresión, es que si estás vigilando y has permitido esto, podemos llegar a pensar, bueno, es que esto se hacía con el visto bueno, es decir, ¿cuál era su papel, ¿no? Y desde luego, mira, podrá existir o no podrá existir monarquía. Yo insisto, eso depende de los ciudadanos, depende de las personas que votemos. Creo que esto tarde o temprano, porque el argumento que se emplea muy habitualmente, hombre, en Estados Unidos nadie se plantea la república, pues porque todo el mundo cree en ella, evidentemente.
A lo mejor en Holanda tampoco se plantea la monarquía, porque todo el mundo cree en ella. Pero en nuestro país se ha llegado a una situación en la que muchas personas se lo plantean o nos lo planteamos. Por lo tanto, creo que lo verdaderamente democrático es preguntar a los ciudadanos después de 40 años. Yo tengo 52 años y yo no he votado a ningún rey ni a ninguna república. No he votado a nadie. Es decir, con 52 años no me voy a morir sin pronunciarme sobre cuál es el sistema político que creo conveniente para mi país. Pero si por desgracia no me llego a pronunciar, lo que espero poder llegar a ver es que sea lo que sea tan transparente, tan claro y tan meridiano como tienen que ser todas las instituciones de este país. No puede haber una institución que no sea verdaderamente transparente. Y eso creo que monárquicos y republicanos se tienen que poner de acuerdo, aunque solo sea en esto, en que la monarquía solo puede seguir existiendo en este país con una transparencia total, pero ya no solo de las cuentas públicas, hasta de dónde pasan las vacaciones, con quién pasan las vacaciones, con quién se reúnen, quién está pagando esas vacaciones. Es decir, mira, tú tienes una serie de privilegios, si no te gusta lo dejas, pero desde luego si ejerces este cargo público, esta función pública, es porque tienes que tener unas limitaciones superiores a las de cualquier otra persona. Muchos beneficios tienes para no tener ni una sola de estas limitaciones. Bueno, pues si os parece, vamos a ir pasando a las conclusiones. Vamos a escuchar antes un fragmento de un discurso de Alberto Cubero hablando sobre estos temas que estamos comentando y ya os pido conclusiones. Y esa casta política son Emilio Botín, son César Alierta, son Lasco Plovich, son Juan Roy. Esa es la gente que es la casta política en este país. A esos son a los que hay que echarlos. A esos hay que echarlos. Esa es la verdadera casta política. A esos son a los que hay que señalar. Y nosotros queremos construir una mayoría social que señale a los verdaderos culpables de esta crisis económica. Porque a los poderes económicos de verdad les importa un puñetero carajo lo que cobra un eurodiputado. 1, 5, 10, 20 veces el salario mínimo interprofesional. Importa un carajo. Nosotros no vamos a ver qué es lo que cobra el mayordomo de la mansión. Nosotros vamos a que el pueblo se apodere de la mansión, se apodere del señorito y se apodere del pueblo. Nos importa un carajo lo que cobra el mayordomo de la mansión. ¿Qué más nos da a nosotros lo que cobra el mayordomo de la mansión? Bueno, pues vamos ya con las conclusiones. Os quería pedir para terminar que me dijeseis una propuesta, una postura que defiendan Zaragoza en Común y Izquierda Unida para acabar con la corrupción. Raúl, si quieres empezar. Pues mira, es decir, yo de alguna manera es el resumen de lo que hemos hablado, ¿no? En Zaragoza en Común, pues el ayuntamiento lo queremos absolutamente claro y transparente, lo que nosotros decimos, con paredes de cristal. Para mí eso es fundamental, pero la transparencia además empieza desde el control interno. Yo estoy insistiendo mucho en el control interno, ¿no? Para mí, que exista una auditoría, ya no solamente de esto que hablamos muchas veces de forma un poco maquinal, auditoría ciudadana de la deuda. Por supuesto, auditoría de los ciudadanos que quieran controlar a la administración y que sean capaces de controlar y que tengan las herramientas. Pero si un partido como Zaragoza en Común llega al ayuntamiento, lo que tiene es que instaurar una manera de hacer política y de hacer gestión, partiendo de una auditoría permanente, jurídica, contable, financiera, de rentabilidades, de calidad de los servicios, sobre contratos, sobre subvenciones, sobre cualquier comportamiento irregular. Es decir, una auditoría interna con unos señores que se dediquen a investigar qué es lo que está ocurriendo. Porque, como he dicho antes, lo que llama la atención es que desde dentro nunca se descubra nada. Tiene que ser desde fuera. Vamos a implantar sistemas de control. Recuperar el valor del funcionario, del señor que está allí, porque ha aprobado unas oposiciones y que ha sido sustituido masivamente por todo tipo de amigos, de colocados, de asesores. No, un funcionario. Tú dile a un funcionario que no cumpla con su deber, dile que le vamos a dar el contrato a fulano que es mi amigo. Y sustitúyelo por un funcionario que haga su trabajo y que cumpla la ley. Vamos a recuperar el valor de la profesionalidad, vamos a recuperar el valor del control interno.
Vamos a recuperar el valor de la auténtica transparencia. Cuando al ciudadano le vamos a decir, no, ahí tenéis los datos, estudiároslos. No, le vamos a decir, ahí tenéis los datos y ahí tenéis la auditoría que hemos hecho. Y ahí la tenéis también, ciudadanos que estéis organizados, para que vosotros mismos veáis si la auditoría que se está haciendo de dentro es correcta o no y decírnoslo. Para ponernos de acuerdo con el Tribunal de Cuentas, para que cuando investigue el Tribunal de Cuentas no nos llevemos las manos a la cabeza diciendo, oh, qué barbaridad, sino para estar en permanente contacto con el Tribunal de Cuentas. Para eso creo que lo que es fundamental es sustituir formas de hacer política que creo que es la única manera de acabar verdaderamente con lo que hemos hablado, con el verdadero poder oculto que gobierna la ciudad. Los intereses concretos que representan los partidos que llevan muchos años gobernando. Ya no sabe si nos están representando a los ciudadanos o a esos poderes oligárquicos que hay detrás. Es decir, sustituir los partidos políticos actuales y que entre aire fresco, que entre aire nuevo. Es que no va a pasar nada malo, seguramente, porque ciudadanos organizados, plurales, diferentes, que nos hemos puesto de acuerdo con nuestras diferencias. Seguramente yo no soy igual que muchos de mis compañeros ni ellos conmigo, pero hemos considerado que la democracia es no jugar al juego de las 7 diferencias y hacer una bandera de cada una de las diferencias, sino jugar a las 7 similitudes, a los 7 parecidos. Nos hemos puesto de acuerdo en cómo gobernar el Ayuntamiento de Zaragoza. Y personas diferentes y plurales, cada uno con sus ideas de la monarquía, del territorio, del no sé qué, nos hemos puesto de acuerdo en cómo queremos hacer una Zaragoza mejor controlada, más solidaria, más sostenible, más culta, más justa. Y hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Yo creo que en un proyecto político posiblemente único en España desde su principio hasta el fin. Y creo que Zaragoza tiene la posibilidad de consolidar este proyecto, de hacer un proyecto creíble y acabar con todos estos que nos están diciendo que el mundo es al revés, que los que queremos gestionar bien y los que no tenemos las manos atadas con intereses somos locos, somos demagógicos, somos no sé qué. Somos precisamente las personas que creemos o creo que estamos en disposición de acabar con la corrupción, de plantear nuevas formas de hacer política, además desde la eficiencia y sobre todo desde la justicia social. ¿Y Jorge? Bueno, pues en cuanto a las medidas que proponemos desde Izquierda Unida para enfrentarnos a la corrupción, antes de nada, evidentemente, resolver todo lo que ha ocurrido. Es decir, tiene que haber investigaciones y tiene que haber responsabilidades legales y también, por supuesto, responsabilidades políticas, que es lo que comentábamos antes. Y después ya en cuanto a medidas generales, hay que atajar el problema principal, que es el sistema económico. Necesitamos un nuevo modelo productivo que prime lo público frente a lo privado, y con lo público no digo solo estatal, digo con criterio público de beneficio de la mayoría, no simplemente estatal, que también. Y esto evidentemente genera más democracia y por lo tanto tiene que haber también una transparencia total de las administraciones públicas y de las adjudicaciones que éstas hacen. Y ya cuando hablamos de cargos públicos, que es lo que vamos muchas veces a los casos concretos, pues evidentemente no puede haber imputados en las listas y tendrían que renunciar a sus actas cuando están en un caso de corrupción. Tiene que establecerse un mecanismo de revocatorio de cargos públicos para que puedan ser controlados, tienen que rendir cuentas, los mandatos tienen que estar limitados para que nadie se anquilose la institución y se beneficie de ello. Evidentemente, eliminación de las puertas giratorias. Las personas que ocupen cargos públicos tienen que estar inhabilitadas para tener cargos de responsabilidad en empresa privada, para eliminar así la peligrosidad de que beneficien a esa empresa privada. Tienen que hacer declaraciones periódicas y transparentes. Hay que eliminar el aforamiento. Los cargos públicos tienen que ser jurídicamente, o sea, a la hora de entrar en actos jurídicos exactamente igual que el resto de personas y por supuesto, los delitos de corrupción no tienen que prescribir. Bueno, pues Jorge Sanz, Raúl Burillo, muchas gracias por habernos acompañado en este programa sobre corrupción. Ha sido un placer y, bueno, mucha suerte con Zaragoza en Común y Izquierda Unida. Muchas gracias y gracias por invitarnos. Bueno, y nosotros nos despedimos ya y lo queremos hacer recordando el 1 de mayo y por qué es necesario. Escuchamos nuestro Vox Populi en la manifestación y hasta el próximo programa. Pues para mí es importante el 1 de mayo porque, en contra de verlo como una fiesta
al trabajo como se podría ver hace unos años de cierta bonanza económica, lo que constatamos es que esa bonanza en los derechos de los trabajadores nunca se dio, siempre fue una especie como de tregua y seguimos siendo las explotadas y las que no tenemos derechos y a las que se nos rebajan esos derechos en momentos de crisis económica. Creo que tenemos que ser conscientes de la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, de la falta de derechos civiles y de la falta de derechos laborales, y hoy tenemos que decírselo no solamente a quienes nos gobiernan, sino a toda la sociedad que todavía vive con los ojos cerrados ante esto. A ver, el 1 de mayo es todavía hoy necesario porque la crisis todavía sigue afectando principalmente a la clase trabajadora, y el 1 de mayo pues es precisamente ese día en el que se recuerdan todas esas luchas que supusieron los derechos que tenemos hoy en día. Porque hay que reivindicar los derechos de la clase trabajadora y también decir que estamos orgullosos de ser trabajadores. Pues en mi opinión porque el 1 de mayo sigue reivindicando una cosa que parece tan antigua y tan vieja pero que todavía no se ha conseguido y que cada vez está más lejos, que es el derecho al trabajo y un trabajo con derechos. A ver, el 1 de mayo es una fiesta mundial en la cual los trabajadores están luchando por sus derechos laborales y últimamente nos lo están quitando. Yo creo que es muy importante que salgamos todos a la calle a exigir nuestros derechos, que poco a poco este gobierno nos va a quitar, y si no hacemos nada nos quitará todo, y tenemos que seguir luchando por los que lucharon nuestros abuelos. Uy, pues hoy más que nunca, después de todos los recortes y toda la precariedad que se está imponiendo, más que nunca hace falta un 1 de mayo potente y con mucha gente en la calle, porque yo creo que hoy mucha gente más está sufriendo todo lo que significan las reformas laborales y la pérdida de derechos. Creo que el 1 de mayo sigue siendo muy necesario porque el origen por el que se reivindica sigue siendo el mismo, ¿no? Que es que existe una lucha de clases, que existe una clase trabajadora que sufre pues una opresión directa por parte de otra clase, que sería la burguesía, y que a día de hoy pues sigue totalmente vigente y lo tenemos que reivindicar para conseguir pues nuestra meta, ¿no? Para nosotros es el socialismo. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.